Listo. ¿Se ve, no? Sí. Bueno. Ok, entonces hoy vamos a hablar de anticuerpos IgG, inmunoglobulina G en el diagnóstico de la sensibilidad alimentaria. ¿Cuál es el papel que cumple? ¿Podemos hacer o no lo podemos hacer? ¿Lo medimos o no lo medimos? ¿Qué vamos a hacer con estos anticuerpos que se miden en sangre? Entonces, lo primero que tenemos que saber es la fisiología. Si no lo podemos entender, ¿por qué después vamos a medir anticuerpos en sangre? En los humanos, el intestino recibe una cantidad estimada de 130 a 190 gramos promedio, cantidad estimada de proteínas por día. Es colonizado por una gran cantidad de microorganismos, esto todos lo sabemos. Y el sistema inmunitario debe reaccionar con tolerancia, ¿no?, a estos antígenos inocuos, porque si no estuviésemos todo el tiempo inflamados. Y esto es lo que se denomina tolerancia oral. Pero muchas veces el sistema inmunitario también tiene la capacidad de generar una respuesta contra ciertos microorganismos patógenos, incluso realmente dañinos. ¿Ok? Es decir, estoy silenciado. Se cortó un momentico, o sea, como que se te fue la voz y... Ok, entonces, el sistema inmunitario generalmente reacciona con tolerancia, debe hacerlo así porque si no estaríamos todo el tiempo inflamados, pero al mismo tiempo el sistema inmune tiene la capacidad de generar una respuesta contra enteropatógenos, que significan microorganismos que están en el intestino, que pueden causar daño, así como también puede generar una respuesta contra antígenos alimentarios que pueden causar daño. Tiene que hacerlo, ¿no?, para poder defendernos a nosotros de lo que puede ser dañino, potencialmente dañino. ¿Y por qué en el sistema, en el intestino se concentra por lo menos entre el 70 y el 80% de nuestro sistema de defensa? ¿Ok? Entonces, por eso que la tolerancia oral es importante, no la voy a explicar hoy porque es un mecanismo bastante complejo y bueno, voy a ir directo al grano. ¿Qué tenemos que saber para poder entender lo que viene después? Es que el intestino tiene una barrera que se llama barrera intestinal. Y está formada por una sola capa de células epiteliales especializadas, como ustedes lo ven aquí, que están unidas entre sí por proteínas de uniones estrechas intercelulares, que son las que están aquí. ¿Lo ven aquí? Estas son las uniones estrechas, que van a hacer entonces que esta barrera sea especializada y semipermeable, por supuesto, y que bloquea la entrada de diversos antígenos exteriores mientras se absorben nutrientes. ¿Ok? O sea que esta barrera intestinal es la que decide que va hacia la circulación sanguínea y que no. Por eso que es especializada, es semipermeable y es selectiva. ¿Ok? Aquí vemos las células de Panel, las células caliciformes y las células M. Ya vamos para allá. Entonces, ¿cuál es la función de la barrera intestinal? La barrera intestinal tiene tres funciones fundamentales. Funciona, valga la redundancia, como barrera física, como barrera bioquímica y como barrera inmunológica. ¿Qué representa la barrera física? Las células epiteliales intestinales formando la capita que les acabo de explicar, el moco que se produce por las células caliciformes y la microbiota residente que está allí. ¿Ok? La microbiota intestinal, conjunto de microorganismos que conviven en simbiosis con nosotros en el intestino. La barrera bioquímica es porque se produce principalmente proteínas antimicrobianas y estas lo van a producir las células de Panel, o sea, proteínas antimicrobianas que van a destruir bacterias, microorganismos que no tienen que estar allí. ¿Ok? Y por último, y no menos importante, creo que esta es una de las más importantes, es que la barrera inmunológica va a estar formada por el tejido linfoide asociado a la mucosa gastrointestinal, que es lo que se denomina GALT. ¿Qué va a haber ahí? Linfocitos B, linfocitos T, linfocitos intraepiteliales, células dendríticas, todas orquestan la respuesta. Si se tiene que generar la respuesta inmunitaria, bueno, la respuesta inmunitaria siempre se genera, solo que puede ser de tolerancia o definitivamente para eliminar algún agente agresor. ¿Ok? Y que es necesaria para eliminar antígenos, para que se secreten citoquinas pro o antiinflamatorias y para que se produzcan anticuerpos. Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta porque cuando estas barreras se alteran, entonces ahí donde va a haber alteración de la permeabilidad intestinal, por supuesto. Entonces, en este dibujo podemos ver más específicamente cada barrera. Entonces, fíjense, la barrera física está formada por el conjunto de células que ustedes ven aquí, que forman una sola capita, como lo dije al principio, que es el enterocito, pero que es una célula epitelial, pero se llama enterocito.
Y estas células van a estar unidas una al lado de las otras por las uniones estrechas. ¿Ok? Esta es la parte física de la barrera. Fíjense que cada célula tiene microvellosidades que juntos, estas células con estas microvellosidades forman el borde en cepillo, por donde se absorben los nutrientes. La otra parte o la función de barrera física que está el moco, ¿ok? Y la microbiota, el moco que ven aquí y la microbiota. Cuando hablamos, bueno, aquí está la membrana basal para que lo puedan visualizar. Fíjense que bajo de la membrana basal siempre va a haber un capilar. Aquí se absorben los nutrientes, pasan a la circulación hepática y luego llega a la circulación sistémica. Podemos ver entonces las células de Panet que están involucradas en la función de barrera bioquímica, donde se producen estas moléculas antimicrobianas que les produce la célula de Panet, valga la redundancia. Y finalmente todo lo que es la parte inmunológica, barrera inmunológica, que incluye placa de Peyer, nodos linfáticos, todos los linfocitos, si se producen o no citoquinas, que generalmente son antiinflamatorias para mantener la tolerancia, y la inmunoglobulina A secretora, que es importantísimo, que es el principal anticuerpo, que forman como unas cadenitas aquí en la luz intestinal, como una barrerita, formando barrera y atajando lo que es potencialmente dañino. Por eso aquí coloqué citoquinas antiinflamatorias y tolerancia, porque esa es la idea, que se genere siempre tolerancia. Esta es la lámina propia, esta es la luz intestinal. Pues bueno, creo que aquí pudimos ver específicamente cómo está formada la barrera. Entonces, en condiciones fisiológicas, la barrera intestinal es selectiva e impermeable a ciertos antígenos. Eso ya yo lo dije anteriormente, antígenos alimentarios, toxinas, bacterias, tiene que serlo, ¿ok? Tiene que ser muy selectiva. Por eso bloquea la entrada de diversos antígenos mientras que absorbe nutrientes, ¿ok? O sea que tiene que digerir y absorber nutrientes para poder mantener, o sea, llevar todo esto a las células de nuestros tejidos, ¿ok? Nutrir nuestros tejidos. Bajo condiciones fisiológicas, que es lo que tenemos que saber, la mayoría de los antígenos alimentarios, que es el 90%, pasan a través del epitelio intestinal, a través de la vía transcelular. La vía transcelular. O sea, ustedes ven aquí que los alimentos llegan a la luz intestinal, existe una degradación lisosomal, por supuesto, donde las proteínas se desnaturalizan, se degradan a péptidos y aminoácidos, y después estos van a ser absorbidos a través de las microvellosidades por la vía transcelular. Eso va a la circulación, ¿ok? Esto es lo que normalmente ocurre, un 90%. Un 10% de estas proteínas pueden cruzar el epitelio a través de la vía paracelular, entre una célula y otra. Eso es lo que significa. Y pueden pasar, ahí puede empezar el problema. En este momento, si son 10%, no hay problema. Bueno, porque pueden pasar como proteínas intactas, completas, péptidos, es decir, parcialmente digeridos entre una célula y otra. Y ese tráfico va a estar estrictamente regulado por las protagonistas que nosotros siempre hablamos, que son las uniones estrechas, ¿no? Que son las que van a permitir que se mantenga esa selectividad. O sea, que esto no va a estar siempre abierto. Este tráfico lo median estas uniones y bueno, por eso que se produce la tolerancia, porque no va a pasar todo, pero eso va a inducir tolerancia a ciertas proteínas que normalmente no debería haber problema, ¿ok? Esto es lo que significa que solo puede pasar un 10%. Entonces, normalmente, nosotros cuando consumimos alimentos, que es ahí donde nosotros siempre nos hacemos las preguntas, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Normalmente cuando nosotros consumimos alimentos, pues sí, de esos alimentos se generan antígenos alimentarios, y esos antígenos alimentarios pueden estimular una respuesta inmune en donde el linfocito B es el que va a producir los anticuerpos. Y esos anticuerpos se van a unir al antígeno formando complejos inmunes. Y esos complejos inmunes, cuando pasan a la circulación, pueden activar la cascada del complemento, no pasa nada, la activó, una inflamación, se reguló la cascada, no pasó nada. Pero los complejos inmunitarios normalmente deben ser eliminados por este sistema retículo endotelial. Normalmente esto es lo que siempre ocurre, porque nosotros cada vez que comemos alimentos, sí se van a generar ciertos antígenos. Incluso nos podemos poner en contacto con las mismas bacterias. Hay alguna toxina, algo que pasa, se van a formar complejos inmunitarios contra antígenos bacterianos, toxinas. ¿Ok? Solo que existe un sistema, que es el retículo endotelial, que se va a encargar de eliminar esos complejos inmunitarios. No ha pasado nada. Es como que pasó la basura y ya está. Y se recogió la basura y no ha pasado nada. ¿Ok?
Entonces, cuando se produce inflamación y se altera la permeabilidad intestinal, existe mayor paso de antígenos alimentarios, bacterias y toxinas por debajo de la barrera intestinal hacia la lámina propia, y entonces ahí van a estimular el sistema inmune, lo que conlleva a la activación de la respuesta inmune específica, activación del linfocito y producción de anticuerpos. Eso estamos claros, ¿ok? Cuando se produce inflamación y se altera la permeabilidad, y esto puede ser transitorio, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos anticuerpos posteriormente, lo vuelvo a repetir, forman complejos inmunes, activan la cascada del complemento y generan inflamación. Lo vuelvo a repetir, esto pudiera pasar normalmente, ¿sí? Por eso aquí dice, estos complejos inmunes normalmente son eliminados por los macrófagos del sistema retículo endotelial. El problema es cuando persiste la permeabilidad intestinal y o daño de la barrera intestinal. Entonces ya no van a pasar 10%, van a pasar muchísimo más del 10% de antígenos alimentarios, aumentando la formación de complejos inmunes e inflamación. ¿Ok? Bueno, ¿por qué? Porque cuando existe un intestino permeable, que es lo que aquí, ¿qué ocurre cuando existe un intestino permeable? Ahí ya me estaba yo respondiendo la pregunta. Cuando más del 10% de las proteínas puede cruzar al epitelio a través de la vía paracelular que les expliqué, que incluso no pasan tampoco como aminoácidos o péptidos, pueden pasar moléculas muchísimo más grandes, y eso es un problema, porque cuando llegan aquí a la lámina propia se consiguen el sistema inmune, las células, la activan y se producen mucho IgG, y cuando se produce mucho IgG, se producen muchos complejos inmunes, se sobreactiva nuestro sistema de defensa, que es la cascada del complemento, por la vía clásica, y se genera inflamación. Entonces, aquí donde viene el problema. Entonces, nos volvemos a hacer la pregunta, ¿qué ocurre cuando existe el intestino permeable? Lo vemos un poquito más esquematizado. Cuando existe daño de la barrera intestinal por la inflamación, hay un aumento de la presentación de antígenos alimentarios, incluso parcialmente digeridos, ¿okay? Que es un problema. Hay aumento o estimulación del sistema inmune, donde se van a producir más anticuerpos IgG, que es lo que se mide en sangre, aumento de la formación de complejos inmunes, mayor actividad del complemento y mayor inflamación. ¿Okay? Esto es lo que ocurre cuando hay una alteración de la barrera intestinal, que va a hacer entonces que pasen más antígenos alimentarios, sobre todo antígenos parcialmente digeridos. ¿Ok? Entonces, esa respuesta específica que se genera contra esos antígenos alimentarios parcialmente digeridos va a depender de 3 factores: el tipo de antígeno, la cantidad de antígeno y la resistencia a la digestión. Porque no es lo mismo, por ejemplo, la resistencia a la digestión, el trigo, el gluten, no es lo mismo que el pollo. ¿Ok? Estamos hablando de cereales que sabemos que son muy resistentes a la digestión, que generalmente quedan parcialmente digeridos, y que eso puede pasar y puede activar nuestro sistema de defensa. ¿Ok? Igual que la cantidad, y por supuesto dentro de la resistencia a la digestión está el tipo de antígeno. Por lo menos el maní es más un alergeno, por ejemplo. Entonces, claro que estos factores o sea, son importantes a la hora de determinar o tratar de entender por qué se generan anticuerpos, inmunoglobulinas específicos contra estos antígenos alimentarios. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿se forman los complejos inmunes? Sí, y nos acaba de decir que la formación de complejos de inmunes entre el antígeno alimentario y el anticuerpo ocurre como una parte normal de la respuesta inmunitaria adaptativa. Sí, claro. Y eso ocurre constantemente, y eso es una forma de que nuestro sistema de defensa nos defienda y después como que sean eliminados. El problema es que si no son eliminados adecuadamente y se acumulan, se acumulan en la circulación sanguínea, se pueden depositar en diferentes órganos porque se activa la cascada del complemento, lo vuelvo a repetir, y se genera inflamación. Y el problema es que estés todo el tiempo activando la cascada del complemento y produciendo inflamación, porque ya la inflamación será crónica. Si se deposita en los vasos, se produce vasculitis, en la piel dermatitis, en las articulaciones artritis, en los riñones nefritis y en el corazón pericarditis. Perdón, esto es una forma así como explícita de entender por qué se activa por qué produce inflamación, y de hecho lo que más se genera es vasculitis, ¿ok? Entonces, ¿cómo el depósito de complejos inmunes produce inflamación? Les he dicho a cada rato, no, es que se depositan y activan el complemento. ¿Cómo es esto? Bueno, es porque se genera la hipersensibilidad tipo 3 o retardada, que nosotros cuando leemos sensibilidades alimentarias en cualquier artículo, en cualquier
libro te dice, bueno, que la hipersensibilidad tipo 1 es la alergia, que es la inmediata, y en este caso estamos hablando de la hipersensibilidad tipo 3, que es la retardada, porque los síntomas aparecen más tardíamente comparado con las alergias, con la hipersensibilidad tipo 1. Pero entonces, ¿qué es esto? ¿Qué pasa cuando esos complejos inmunes no son eliminados? Pues ustedes ven aquí que esto es un vaso sanguíneo donde se depositó el complejo inmunitario, lo vemos aquí. Si nosotros agarramos una tijera, lo cortamos y lo abrimos, lo vamos a ver aquí, abiertico, y vamos a ver qué pasa en ese endotelio, ¿ok? ¿Qué pasa en ese vaso sanguíneo? Entonces, el complejo inmunitario se va, automáticamente cuando se deposita, puede activar la cascada del complemento, empieza a producir ciertas moléculas que van a hacer que puedan atraer, que es lo que se llama quimiotaxis de neutrófilos, células inflamatorias, macrófagos, mastocitos, fíjense, y eso puede activar la cascada de la coagulación, las plaquetas, o sea, primero agregar las plaquetas, activar la cascada de coagulación para producir trombosis, en los casos extremos hablamos de isquemia y necrosis, ¿no? Pero lo que tenemos que hablar aquí es que no estamos hablando de una activación exacerbada, sino más bien de una constante estimulación que está haciendo que al final se produzca activación de complemento e inflamación. Y eso se llama hipersensibilidad tipo 3. Así fue descrito el mecanismo inmunológico, ¿no? O inmunopatológico para poder entender qué pasa con esos complejos inmunes que se producen producto de la unión de un antígeno, que en este caso estamos hablando de antígeno alimentario, con un anticuerpo. ¿Ok? Pero estos complejos inmunitarios se pueden formar con bacterias, toxinas, con todo lo que pueda ser potencialmente dañino y que al final es una forma de defensa. Pero fíjense que cuando se genera eso, se puede también dañar tejido. ¿Ok? Por eso que no es bueno una activación constante. Entonces, en las revisiones que yo busqué, dice el aumento de la permeabilidad vascular, porque esto al final produce aumento de la permeabilidad vascular, estamos claros. El aumento de la permeabilidad vascular puede tener un papel importante en la patogénesis de la inflamación intestinal crónica, porque se está produciendo inflamación, ¿ok? Y cuando hablamos de inflamación, hablamos también de edema, de extravasación, de líquido, de inflamación, de todo lo que conlleva a inflamación. Entonces, ¿qué hace que exista el mayor paso? ¿Qué es lo que hace que exista mayor paso de antígenos alimentarios parcialmente digeridos? ¿Cuáles son los factores que pudieran llevar a que esto ocurra? Pues bueno, la falta de enzima digestiva, porque posiblemente no son suficientes. Ya sabemos que en el caso de cereales no hay suficientes enzimas para degradar los cereales. Ciertos medicamentos como los antiácidos, los antihistamínicos, alimentos procesados porque contienen conservantes y químicos que al final alteran la digestión. Y todo lo que altere la digestión y que propicie a que esos alimentos que nosotros consumimos queden parcialmente digeridos es un problema para nuestro intestino. ¿Y por qué? Porque estos interfieren lo vuelvo a decir, con los procesos digestivos adecuados y nuestro intestino es frecuentemente presentado con alimentos parcialmente digeridos, proteínas y péptidos que cambian la microbiota. Ese es el problema. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué fue primero? ¿Cómo que el huevo o la gallina? ¿Es primero el intestino permeable o es que los alimentos parcialmente digeridos al final producen disbiosis? Bueno, realmente es un poquito difícil de definir. Lo que sí se sabe es que los alimentos cuando quedan parcialmente digeridos sí provocan un cambio en la microbiota, que predominen ciertas bacterias gram negativas y se liberen entonces los lipopolisacáridos, ¿sí? Y entonces los lipopolisacáridos provocan inflamación, abren las uniones estrechas, que nosotros ya conocemos, y entonces hay alteración de la permeabilidad intestinal y paso de mayor proteínas o de péptidos parcialmente digeridos que van a estimular nuestro sistema de defensa y se van a generar más anticuerpos IgG y más complejos. Entonces, por eso que aquí dicen, bueno, estos péptidos pueden unirse a los tejidos también, estimulando un ataque del sistema inmunológico que provoca autoinmunidad. Lo podemos ver aquí mejor. ¿Qué ocurre cuando hay alteración de la digestión? Pues va a haber alimentos parcialmente digeridos que van a inducir la disbiosis intestinal, se van a liberar lipopolisacáridos, va a haber activación de la respuesta inmune, inflamación, que la inflamación en teoría no es mala, pero que si se sigue generando, al final entramos en un círculo vicioso del intestino permeable y entonces ya la inflamación puede propiciar fenómenos autoinmunes, ¿ok?
Esto estoy hablando ya en los casos extremos, ¿no? Pero que una cosa te va llevando a la otra. Entonces, creo que aquí el meollo del asunto es el intestino permeable. Entonces, Fasano en uno de estos artículos, él propone cuál es el mecanismo de cómo la sonulina, que es esa proteína que mantiene las células unidas una al lado de las otras en la barrera intestinal, qué pasa cuando se pierde y la función de barrera y que te conduce al desarrollo de enfermedades inflamatorias crónicas, que es lo que significa esto, enfermedad inflamatoria crónica. Entonces, fíjese que ya desde un principio hablamos de una permeabilidad fisiológica controlada, es que está controlada, entre una célula y otra está controlada, ¿ok? Porque generalmente es a nivel transcelular, ¿se acuerdan? Pero ¿qué pasa? Cuando hay disbiosis intestinal, se estimula la liberación de las uniones estrechas, se abren estos espacios, ¿ok? Al principio produce un efecto menor, ¿ok? Y puede haber activación de la respuesta inmunitaria innata, y se generan ciertos metabolitos, ok, no hay problema, ¿sí? Pero cuando ya esto se hace más evidente y hay una clara inflamación con aumento de la permeabilidad intestinal, se vuelve un círculo vicioso, porque entonces, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? Más paso de estos péptidos o paso masivo de estos péptidos o de antígenos alimentarios, como lo quieran llamar, parcialmente digeridos, que entonces sí van a propiciar más estimulación del sistema de defensa, muchas citoquinas inflamatoria. Por eso que ellos hablan aquí de ruptura de la tolerancia. Se pierde ese mecanismo de control en donde se va a generar se va a generar la activación de muchas células, la producción de anticuerpos, la producción de complejos inmunitarios, la inflamación, daño de tejido, y bueno, todos los síntomas que nosotros ya conocemos que se relacionan con el intestino permeable y que pueden ser síntomas digestivos y extradigestivos. ¿Ok? Incluso él propone que los principales estimuladores de la liberación de sonulina son las bacterias y la gliadina. Mira dónde está la bendita gliadina. La gliadina es la prolamina que está en el gluten del trigo. Y que bueno, luego de la liberación de sonulina se produce, ya lo he dicho, aumento de la permeabilidad intestinal, desacoplamiento de esta proteína y que entonces por supuesto ya las células no están unidas sino que abren espacios. Todo esto es porque se propicia el paso de antígenos alimentarios por la vía paracelular, entre células y células, ¿ok? Si lo queremos ver un poquito más explícito, esto lo saqué de este artículo, en donde ellos intentan explicar cómo el estrés del gluten y la disbiosis hace que se generen ciertas de nuevo, proteínas parcialmente digeridas que de alguna manera alteran, inflaman el intestino, se abren las uniones estrechas, se altera la permeabilidad intestinal y que al final el paso de las proteínas de la dieta, aquí lo explican más específico, porque mira, aquí donde te están diciendo lo que está ocurriendo, estas proteínas, incluso hasta las uniones estrechas, pueden ser presentadas por una célula presentadora de antígeno, un linfocito T que al final estimula el linfocito B para que produzca anticuerpos. Esta es la verdadera respuesta inmunitaria, que uno nunca la ve. A uno le dice, ay, se producen anticuerpos, se forman complejos inmunes, pero todo esto es, fíjense, una respuesta que va desde el principio, desde la presentación hasta la formación de anticuerpos. Y los anticuerpos se unen a las uniones estrechas, pero también se unen alimentos de la dieta, pero después pueden hacer reacción cruzada con diferentes tejidos, y aquí es donde viene el proceso autoinmune. Entonces, fíjense cómo una cosa y que supuestamente es sencilla te lleva a todo esto. ¿Ok? Claro, yo les digo autoinmunidad, pero aquí, por ejemplo, no les estamos explicando bien, o sea, no estamos explicando bien que esos complejos inmunes cuando se forman y se depositan también activan complementos. Me metí con autoinmunidad, me fui para el extremo. Entonces, fíjense todo lo que puede llevar la alteración de la permeabilidad intestinal. Por supuesto, tiene que haber una predisposición genética, ojo, aquí tiene que haber una predisposición genética. Todos los seres humanos tenemos predisposición genética a diferentes formas de expresión de las enfermedades, y de repente para uno aparecerá la tiroiditis, para otro aparecerá la artritis, ¿me explica? Pero que el origen es el intestino permeable. Entonces, ¿qué quería yo volver a explicar? Que esto lo vimos un poco el año pasado, pero lo afiné un poco más. ¿Para qué entonces nosotros vamos a medir sensibilidades alimentarias? ¿Dónde lo han hecho? En estudios nuevos. ¿Y para qué sirve? Para que la gente entienda que sí, que hay estudios muy buenos que demuestran que cuando tú evitas ciertos alimentos que te están causando sensibilidad, mejoran mucho tus síntomas. Entonces, primero, quería explicarles que ya
ahí está la hipótesis de que la inflamación tiene una relación con la depresión mayor. ¿Ok? Y que esto ya se había descrito en 1991 cuando Smith formuló la teoría de la depresión de los macrófagos, en donde la activación de los macrófagos produce muchas citoquinas proinflamatorias que atraviesan la barrera hematoencefálica y que alteran el metabolismo y secreción de neurotransmisores en el sistema nervioso central. Y entonces, ¿cuál es la relación entre la sensibilidad alimentaria y la depresión mayor? ¿Qué es esto? Ok, me estás hablando de inflamación, ahora ¿cuál es la relación? Pues en el 2017, Caracula y Yukowicz y colaboradores, Caracula y Yukowicz y colaboradores sugirieron que la hipersensibilidad, que ya les acabo de hablar, la hipersensibilidad tipo 3, que es la alimentaria mediada por IgG, podría conducir a una inflamación sistémica y ser un factor desencadenante del desarrollo del trastorno de depresión mayor. Entonces, ¿qué dice o qué propone? Bueno, que las proteínas que se encuentran en los alimentos y los compuestos derivados de proteínas pueden modular la respuesta inmune del cuerpo. Otra vez, miren, que esto es clave, el aumento de la permeabilidad intestinal puede conducir a la translocación de componentes transmitidos por los alimentos a la circulación sanguínea, lo que da como resultado una respuesta inmune anormal, un aumento de niveles de citoquinas proinflamatorias circulantes y por lo tanto el desarrollo o mantenimiento de la depresión. ¿Ok? Entonces, seguimos. Ellos proponen ahí la eliminación de los alimentos desencadenantes puede inhibir la respuesta patológica del sistema inmunológico, restaurar el equilibrio pro y antiinflamatorio del cuerpo. Eso es lo que ellos ahí proponen como hipótesis. Entonces lo podemos ver muchísimo mejor aquí, más bonito, en este esquema en donde las infecciones, las sensibilidades alimentarias, que es lo que nos estamos hablando hoy, el estrés, los xenobióticos que pueden ser químicos, toxinas, la disbiosis, la excesiva incluso actividad física y dependiendo de la predisposición genética, va a ser entonces que se altere la barrera intestinal, lo vemos aquí. Al alterarse la barrera intestinal pasan toxinas, bacterias, alimentos parcialmente digeridos a la sangre, se producen también sustancias inflamatorias que van a alterar también la barrera hematoencefálica y eso va a pasar al sistema nervioso central, va a disminuir el metabolismo de neurotransmisores, la neurogénesis y va a haber mayor excitoxicidad del glutamato. Y esto lleva a la depresión. O sea, propicia más este mecanismo de depresión. Y bueno, ellos aquí hablan de esta cascada inflamatoria que va desde el intestino y que llega a la barrera hematoencefálica. Qué casualidad, ¿no? Entonces, sabiendo esto, también quería que ustedes entendieran o tuvieran mayor información de por qué también existe una relación entre las sensibilidades alimentarias y el síndrome de intestino irritable, porque nosotros vemos muchos pacientes con depresión, que ya lo hablé, pero también con síndrome de intestino irritable. Entonces, a pesar de que el síndrome de intestino irritable no se sabe exactamente cuál es la causa, se ha sugerido que algunos determinantes conocidos como inductores de la permeabilidad intestinal, que puede ser alteración de la microbiota y alternancia, o sea, que se altere la microbiota y la dieta, desempeñan un papel en la fisiopatología de esta enfermedad o de este proceso, de este síndrome. Una de las manifestaciones más visibles de la permeabilidad intestinal es el síndrome de intestino irritable. O sea, que ellos aquí claramente te dicen que el síndrome de intestino irritable tiene que ver un intestino permeable, ¿ok? Que afecta el 10 al 13% de las personas en todo el mundo. Entonces está documentado que los individuos con síndrome de intestino irritable presentan un proceso inflamatorio intestinal de bajo grado. Esto me encantó. Y que no siempre está relacionado con antecedentes de infección gastrointestinal. No tienes que tener una infección para estar inflamado. Esto es lo más bonito, que es lo que nosotros vemos a diario. Entonces, en este artículo, para poder hablar de la depresión mayor, del intestino irritable y qué pasa con la sensibilidad alimentaria, que es todo lo que les expliqué, ellos aquí colocan, bueno, la reactividad de la IgG sérica específica para alimentos en pacientes con trastorno depresivo mayor, pacientes con síndrome de intestino irritable y controles sanos. ¿Qué pasa en estos pacientes cuando tú haces estas pruebas de sensibilidad y evitas estos alimentos? O sea, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Por eso que traje este artículo. ¿Cuáles son los resultados que ellos obtuvieron? Me fui directo al grano porque si no nos íbamos a enrollar. Entonces, ellos interpretan la hipersensibilidad alimentaria como niveles de anticuerpos IgG superiores a 7.5 microgramos por ml. Esto es lo de menos. Esto ellos establecieron eso ellos allí. Y lo que tienen que saber es que se detectaron en 28
participantes, incluidos 14 del grupo de trastorno de presión mayor y 10 del grupo IBS que tenían, incluso 4 del grupo control que tenían hipersensibilidad. Se detectó que todos tenían hipersensibilidad, porque tenían de alguna manera IgG contra ciertos alimentos. Y los pacientes que tenían trastorno de presión mayor tenían niveles séricos significativamente más altos de anticuerpos IgG totales e IgG contra el apio, el ajo, el gluten en comparación con los controles sanos. Y el grupo de los que tenían trastorno de presión mayor también tuvieron niveles más altos de IgG en suero contra el gluten en comparación con el síndrome de intestino irritable. Fíjense el gluten sigue protagonizando. ¿Dónde está el gluten? En todos los cereales. Entonces, bueno, esto era, llega hasta aquí, esto era para que entendiéramos por qué se producen las sensibilidades alimentarias, dónde se están estudiando en este momento y en dónde se están aplicando en lo que nosotros normalmente hacemos todo el tiempo. Este es el pan nuestro de cada día. ¿Ok? En nuestra consulta. Listo.